Investigación contra Gustavo Petro se reactiva en el CNE. Semana conoció el auto de pruebas por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial. Los magistrados del Tribunal Electoral aceptaron las pruebas pedidas por Ricardo Roa, gerente de la campaña, y los otros involucrados. El Consejo Nacional Electoral decretó las pruebas con las que entrará en la etapa final el proceso administrativo contra Gustavo Petro. El Consejo Nacional Electoral CNE decretó las pruebas con las que entrará en la etapa final el proceso administrativo contra el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, y los directivos de su campaña electoral, por la presunta financiación irregular de su campaña en la primera y segunda vuelta presidencial. Semana confirmó que entre las pruebas autorizadas por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, investigadores del caso, está el requerimiento a la Sociedad Aérea de Ibagué para que remita al organismo electoral los vuelos de la aeronave HK5328 realizados durante el periodo de campaña de primera vuelta presidencial, con el objeto de evidenciar si hay alguno que no tenga relación con esta. Además, que informe si se realizaron desplazamientos de mantenimiento de la aeronave, de ubicación u otros servicios que prestó la empresa con el equipo HK5328. Gente, se reanuda el juicio contra Gustavo Petro. Recordarán ustedes de que FECOE, nido de ratas, financiaron la campaña de Gustavo Petro. 500 millones, gente. Los que no saben quiénes son FECOE, es una mano de criminales, de profesores que se robaron la plata de los niños de la educación para financiar a un guerrillero terrorista para que se robara las elecciones en Colombia. Hoy se confirma que se reanuda el juicio contra Gustavo Petro por haberse robado las elecciones en Colombia. No solamente por robársela, porque recibió plata de narcotraficantes, criminales, asesinos y violadores. Recordarán ustedes de que Gustavo Petro fue financiado por FECOE. Recordarán ustedes de que fue financiado por una criptomoneda donde robaron gente a más de 200.000 personas para financiar la campaña de Gustavo Petro. Hoy se confirma si se robó las elecciones en Colombia con plata malavía y que Gustavo Petro no debe estar ahí. Aquí ninguna autoridad ha funcionado porque recordemos que con plata del narcotráfico compran a todo mundo. Jueces, fiscales corruptos y criminales. Y hoy se confirma, gente, hoy revela revista Semana, se le inicia el juicio a Gustavo Petro por haberse robado las elecciones en Colombia. Pero recordemos, gente, fue una tramoya para buscar una prescripción del juicio de Gustavo Petro por haberse robado las elecciones. Esto es otra tramoya de estos asesinos para dilatar ese proceso y no condenar a Gustavo Petro a pagar miles de millones a la nación y a quitarle su credencial. Escuchen estos audios. Investigación contra Gustavo Petro se reactiva en el CNE. Semana conoció el auto de pruebas por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial. Los magistrados del Tribunal Electoral aceptaron las pruebas pedidas por Ricardo Roa, gerente de la campaña, y los otros involucrados. El Consejo Nacional Electoral decretó las pruebas con las que entrará en la etapa final el proceso administrativo contra Gustavo Petro. El Consejo Nacional Electoral CNE decretó las pruebas con las que entrará en la etapa final el proceso administrativo contra el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, y los directivos de su campaña electoral, por la presunta financiación irregular de su campaña en la primera y segunda vuelta presidencial. Semana confirmó que entre las pruebas autorizadas por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, investigadores del caso, está el requerimiento a la Sociedad Aérea de Ibagué para que remita al organismo electoral los vuelos de la aeronave HK5328 realizados durante el periodo de campaña de primera vuelta presidencial, con el objeto de evidenciar si hay alguno que no tenga relación con esta. Además, que informe si se realizaron desplazamientos de mantenimiento de la aeronave, de ubicación u otros servicios que prestó la empresa con el equipo HK5328. Gustavo Petro y Armando Benedetti,
en plena campaña presidencial, en el avión mencionado. El CNE también recibirá el testimonio de Ralph Alirio Castillo, encargado del manejo de las donaciones de la campaña presidencial de Petro. Esto, con el objeto de que exponga lo que le conste sobre el procedimiento de donaciones a la contienda y sobre la supuesta financiación prohibida por parte de FECODE y la Unión Sindical Obrera USO. Semana confirmó que entre las pruebas autorizadas por los magistrados Benjamín Ortiz Foto y Álvaro Hernán Prada, investigadores del caso, está un requerimiento a la Sociedad Aérea de Ibagué. A Castillo se le escuchará el testimonio el 20 de marzo de 2025 a las 11 a.m. en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en Bogotá. Otro de los testigos que será escuchado es Henry Jara Jara, representante legal de la Unión Sindical Obrera USO, para que hable sobre la donación de ese sindicato a la campaña presidencial en primera y segunda vuelta. Él tendrá que estar en el CNE el 1 de abril de 2025 a las 8 a.m. Semana confirmó que entre las pruebas autorizadas por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada Foto, investigadores del caso, está un requerimiento a la Sociedad Aérea de Ibagué. El CNE también autorizó la entrevista al exsuperintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga, es representante legal de la Colombia Humana. El objetivo es que entregue su versión sobre los 500 millones de pesos donados por FECODE a la campaña y que no fueron reportados a las autoridades electorales. Quiroga estará en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral el 1 de abril a las 10 a.m. Los magistrados Prada y Ortiz requirieron a los apoderados del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de la campaña, y María Lucy Soto Caro, exauditora, para que alleguen el dictamen pericial, anunciando los descargos al pliego. Tendrán 20 días desde que hayan sido notificados para entregar dicha información. También se decretó la práctica y el recaudo de pruebas solicitadas por el apoderado de la Colombia Humana. Entre los testimonios que escuchará el CNE está el de William Henry Velandia Puerto, expresidente de FECODE, quien explicará las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se efectuó la donación de 500 millones de pesos mediante la escritura pública N. 5641 del 23 de septiembre de 2022, otorgada ante la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, y los trámites que se utilizaron en favor del movimiento político Colombia Humana. SIC. Velandia está agendado el 1 de abril de 2025 a las 11:30 de la mañana en la sede del Tribunal Electoral. Igualmente, se decretó la práctica y el recaudo de las pruebas solicitadas por la Unión Patriótica, partido vinculado al proceso. Los magistrados también se entrevistarán con la senadora Aida Bella, en su condición de presidenta de la UP, el 2 de abril a las 11 a.m. El CNE también entrevistará a Marta Bolívar, quien hizo parte de la veeduría de los votos del Pacto Histórico, y a Ricardo Roa, exgerente nacional de la campaña, citado para el 7 de abril de 2025 a las 11:30 de la mañana en las instalaciones del órgano electoral. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. En el listado de declaraciones aparecen también Juan Carlos Lemus, auditor de la campaña presidencial en primera y segunda vuelta, Gabriel Becerra, representante legal de la Unión Patriótica, entre otros. Semana estableció que los magistrados Ortiz y Prada le solicitaron a la Junta Nacional de Contadores que allegue al expediente un concepto técnico sobre el estado financiero de la campaña. Y al abogado Armando Noboa, quien renunció a la defensa de Gustavo Petro porque ahora es conjuez en la Corte Suprema, para que entregue un concepto técnico que hable sobre la auditoría y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial en primera y segunda vueltas. Además, requirieron al canal Caracol para que entregue, nuevamente, las facturas de publicidad que pagó la campaña de Gustavo Petro en la primera y segunda vueltas presidencial, entre otras. Se espera que entre abril y comienzos de mayo, las pruebas estén practicadas y se tome una decisión definitiva, si nada extraordinario ocurre.